Mujeres en Diálogos por la Igualdad. La doctora Tere Guerra y Mariel G. nos presentan una charla sobre los logros y el empoderamiento de mujeres líderes que inspiran el cambio. Prepárate para un diálogo transformador que despierta conciencias y promueve la igualdad sustantiva. Comenzamos. Muy buenas noches, sean todas las personas bienvenidas a esta sexta edición de Mujeres en Diálogos por la Igualdad. Hoy me complace muchísimo compartir la mesa, pues obviamente con ya de casa la doctora María Teresa Guerra. Y por supuesto hoy a una gran invitada que yo de verdad ya me estoy saboreando la cantidad de anécdotas que van a salir por ahí porque es una persona muy increíble. Martelena Santos Arroyo, bienvenida por acá a nuestro programa. ¿Cómo te sientes? Hola, bien, gracias por la invitación, doctora. Gracias, Mariel, por la presentación. Y bueno, pues para quien no la conozca, que la verdad a mí me parecería muy difícil que no conocieran a Martita, la verdad me voy a atrever a decirle de esa manera porque así la ubico desde que la conozco desde hace ya varios años por ahí. Es una activista, primero así la identifico, una mujer que pues constantemente está incidiendo sobre los procesos de toma de decisiones, las políticas públicas, sobre todo pues en materia de discapacidad, de inclusión. Pero más allá de eso nos gustaría saber quién es Marta, qué es lo que le gusta hacer a ella en las tardes cuando llega a su casa, qué hay detrás de esa gran mujer que vemos por ahí. Bueno, ¿quién es Marta? La gente creo que tiene la concepción de quién soy yo, pero si yo te tendría que decir quién soy, pues soy una mujer muy afortunada. Soy una mujer pequeña, mido 1.10, sin tacones. Importante. Sí. ¿Usas tacón? Ahorita ya casi no, por las complicaciones óseas, pero sí me gustaba mucho anteriormente usar mis zapatillas. Hoy ya no, ya el cuerpo no lo soporta. Tengo 56 años, tengo descalcificación, tengo problemas de desgastes articulares bastante acentuadas y sin embargo seguimos de pie todos los días. Mamá dice, ¿quién te va a creer que tienes muchas complicaciones de salud si siempre te estás riendo? Entonces Marta es una mujer llena de alegría, llena de actitud positiva, que siempre está buscando qué hacer, que siempre está en contacto con las personas, que siempre está tocando puertas de funcionarios, de legisladores, de políticos, de empresarios, pero también Marta le gusta mucho convivir con la comunidad. Me gusta ir mucho a las colonias, sentarme con la gente de mayor pobreza, contar chistes, conozco muchísimas anécdotas, muchísimas personas mayores que a mí me causan una gran alegría compartir con las personas adultas mayores, pero también con la infancia. Creo que son los dos extremos que a mí me enamoran. He tenido la experiencia de trabajar con jóvenes en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Estuve dando clases 6 años en la licenciatura de fisioterapia con una materia que propusimos al Consejo Universitario y se llama Discapacidad y Barreras. Es la única carrera que tiene esa materia que aborda a la discapacidad desde todos los contextos que rodean a una persona. Y pues eso me da muchísima alegría. Entonces, Marta es un cascabel. Marta desde que sale sonando. Donde pasa, todo el mundo la escucha porque siempre hago ruido. No sé de qué manera, pero siempre estoy haciendo ruido. Yo no puedo estar callada y además no puedo estar triste. Siempre estoy sonriente. Y siempre estoy levantando la mano, a veces no sé, pero siempre estoy. Siempre quiere opinar. Siempre. A ver, Marta, creo que aparte de eso, pues la audiencia debe saber que tú eres abogada, ajá, eres sí, activista, comprometida, como lo decía ahorita Mariel, en la causa de la inclusión. Y en esa inclusión abogas tanto por las personas que tienen algún nivel de discapacidad, pero incluso de todas las diversidades. Pero aparte de eso, yo creo que algo que contagia de ti es ese optimismo. Si nos vamos atrás, Marta, cuando tú eras niña, ¿cómo lograste en este mundo que a veces es cruel con las personas que tienen una problemática
de discapacidad. ¿Cómo lograste vencer? Digo, porque a veces encontramos a personas que no tienen ningún problema y sin embargo no tienen ese optimismo que tú contagias. ¿Cómo lo aprendiste? ¿Cómo lo adquiriste? ¿Y cómo venciste? Porque seguramente cuando estabas estudiando la primaria, incluso cuando estudiaste la propia carrera, te has de haber enfrentado a muchos obstáculos. Sí, bastantes. Y los más difíciles son los culturales. Son los que cada persona posee en su forma de ser y en su forma de actuar. Y esta anécdota yo siempre la comparto porque creo que define en gran parte lo que es Marta y cómo salimos adelante, que por cierto viene en uno de mis libros que se llama Caminos de Resiliencia. Y empezamos comentando que empiezo yo el primer día de mi escuela y que me levanté bien tempranito. ¿En primer año de primaria? En primer año de primaria. Yo entré a los 7 años a la primaria. No había crecido mucho, entonces estaban esperando que creciera un poquito y pues no daba la medida y los años estaban pasando. Así es que teníamos que... Había que meterse. Entrar a la escuela ya porque ya íbamos con 7 años, ¿no? Y pues cada mañana mamá, siempre que me peinaba, me decía, hija, tú eres chiquita, la gente se va a reír de ti, tú no hagas caso. Otro día, hija... la gente probablemente te va a decir enanita, tú no hagas caso, tú sigue adelante, tú tienes que demostrar que sabes, tú tienes que demostrar que puedes. Y entonces cada mañana ella, con sus palabras, edificaba los cimientos que me tendrían que mantener de pie. Porque sabía que después de salir de esa burbuja y de confort que tenía yo en mi casa o en mi calle o en mi colonia, yo me iba a enfrentar a un mundo totalmente diferente. Adverso. Totalmente hostil. adverso. Totalmente hostil. Y... vamos a la escuela, pero antes de ello, recuerdo que mucha gente siempre le decía a mamá, pero ¿para qué la mandas a la escuela si nadie le va a dar trabajo? ¿Para qué la mandas a la escuela si las personas como ella no tienen capacidad de aprender? ¿O para qué la mandas a la escuela? ¿Qué puede estudiar? Entonces algunos decían, pues que estudie para secretaria, pero en aquel entonces las secretarias tenían un estereotipo de mujer. Se tenía que cumplir un estándar. De estatura, de físico. De físico, entonces, pero pues la niña ni tiene cara, ni tiene cuerpo y ni va a crecer, o sea, pues, secretaria no puede ser. Oye, pero ¿y para maestra? Pero pues ¿cómo va a ser maestra? Pues si va a estar chiquita como los niños, no va a alcanzar el pizarrón y ni le van a hacer caso. Y otros, no, pues es que es bien platicadora, esa Raquel es que va a ser abogada. Dice, pero ¿cómo va a ser abogada? Pues que no la ves, que está bien chiquilla y luego tiene voz de pito. O sea, pues los abogados son grandotes, plantosones y se imponen, ¿no? Y entonces otras personas decían, ¿sabes qué? Recuerdo que una persona dijo, acaba de llegar un circo, ¿por qué no te la llevas? La vendes y te quitas de problemas e incluso hasta te van a dar buen dinero por ello. Que sí lo hacían cruelmente con algunas personas. Claro, sí, porque esa era la vida y hasta actualmente es algo con lo que venimos nosotros arrastrando, que todas las personas cuando se acercan, la mayoría, ¿no? Dicen, oye, te puedo contratar para que te pongas un disfraz de duende, para que te pongas un disfraz de esto, para que te pongas un disfraz, para que seas patiño en alguna actividad, ¿no? Como patiño. Entonces, mamá nunca vio ese destino para mí. Entonces, yo les llamo ladrones de sueños, mamá nunca les hizo caso y siempre me decía, hija, es que esto va a ser repetitivo donde vayas, en cualquier lugar, en cualquier tiempo, en cualquier espacio, en diferentes personas. Eso va a ser lo que te va a acompañar toda la vida. Y tienes que ser fuerte y hay que estudiar porque es lo único que te voy a dejar. Y entonces así es como yo llego a la escuela. Y entonces ahora le decimos a todos esos ladrones de sueños y a la gente que nos escucha, que si alguna vez me dijeron que no podía ser secretaria, algunos de mis primeros trabajos fueron como secretaria. Quienes me dijeron que no podía ser maestra, tengo el honor de ser maestra universitaria. Nadie te robó los sueños. ¿No? Y la que me dijo que no podía ser licenciada, claro que también tengo un título como abogada y pues tengo más de 30 años trabajando en el servicio público en el estado de Sinaloa. Mis jefes son de DIF nacional, pero estamos con las actividades dentro de DIF Sinaloa. Así es que no hubo la ejecución de lo que vociferaban o de lo que presagiaban todos esos ladrones de sueños, ¿no? Y gracias a una mamá que tuve muy constante, pero también hubo un acompañamiento muy importante de mis hermanos, sí, de mi comunidad, y sobre todo a mis maestros. Hubo mucho apoyo en la escuela.
Que comentabas ahorita, pues fuera del aire, fueron al final 7 hijos, hijas. Ajá. ¿Tú qué número de hija eres? La sexta. Soy la casi dice sexta. la colita La por ahí. penúltima. Sí, la penúltima, ajá, me tocó ser la sexta, ¿no? Entonces, nosotros venimos de una familia de extrema pobreza, a mí ya me tocó respirar un poquito más, ya con 6 hermanos que me antecedían, trabajando. pues ya algunos estaban por graduarse, porque todos... ¿Y en la estatura tus hermanos? Todos son estatura promedio. Ajá, entonces yo... Pero te cubrían también tus hermanos, te protegían. También, pero no me sobreprotegían. Que eso es importante. No me sobreprotegían. Ni mamá tampoco. Tampoco. A mí lo único que no me enseñé a hacer fue a cocinar, ni a planchar. Qué bueno. Ni a Tú rompiste lavar. los estereotipos. Ella dijo, vengo a romper toditos los Ya, esquemas. ¿no? Entonces, yo entré a la primaria ya con lectura, entré con algo de escritura, que mis hermanos que eran mayores estaban estudiando, yo les dictaba, mientras ellos escribían, ellos se cansaban, ellos me dictaban y yo con la máquina, seguirle. tac, de las antiguas, pues a O sea, sí seguirle. trabajaste de secretaria. Para ellos sí también de niña, pero cuando empecé a trabajar, sí, en actividades que no propiamente cuando estaba estudiando, en algunos despachos yo tomaba la máquina y hacía escritos, entonces más que hacer otra función era mi actividad como secretaria, haciendo funciones de... Ajá, y a la vez aprendía. Ahorita hablaste de ladrones de sueños y dijiste, bueno, y esa es una frase pues importante acuñarla, ¿no? Como hay quienes te tratan de desmotivar, podemos Así es. decir, y de quitarte ese optimismo que parece que te lo inyectó mucho tu madre, Así. te dio Ajá. mucho los cimientos, pero como que tú además lo tienes. Ajá. Y has cumplido muchos sueños por lo visto. Sí. He visto que incluso eres casi embajadora internacional ya en el sé, deporte sí. de la inclusión. Muchas personas te envidian Sí. porque luego cuando no andas en Colombia, andas... Sí. De puro milagro, Sí. hoy tuvimos espacio más que la agenda de la doctora y mía, la agenda de Martita para que pudiéramos hoy entrevistarla, porque se le anda mucho fuera del país. Se le por da muchos mucho, lados. Sí, bastante, sí. De hecho, pues esta semana yo tenía que viajar a España con el tema del fútbol internacional de talla baja, pero tengo en esta semana justamente una aplicación de medicamento para la osteoporosis, entonces no me podía ausentar. O sea, has viajado por América, por Europa. Sudamérica, Centroamérica. Ajá. No, pues entonces ya cumpliste tus sueños. ¿Qué sueños te faltan por Sí. cumplir? ¿Qué sueños me faltan por cumplir? Pues yo anhelo que podamos tener un relevo generacional en los liderazgos de y para personas con discapacidad. Yo veo a mi alrededor y no veo esa evolución y esa efervescencia de las personas con discapacidad como la vi yo cuando tenía 20 años. Yo empiezo con todo este activismo a los 20 años que me vine a Culiacán. Llegando, hubo un acercamiento con población con discapacidad y a partir de ahí dije, de aquí soy. No soy de tribunales, no soy de juzgados, no soy de oficina, soy de la calle, soy gritando, soy levantando la mano, soy recorriendo colonias y soy buscando gente que necesita tener las mismas oportunidades que yo tuve de estar en una escuela, de ir sacando una universidad, de tener un trabajo, de tener la posibilidad de manejar un lenguaje que me permita comunicarme con los demás, de poder tener una presencia que me haga incidir con los demás también para buscar oportunidades como las que yo estoy teniendo en aquel momento y que tanta gente ya estaba viendo que no tenía. Creo que seguramente lo más complicado deberá ser hablar también de cómo hay espacios que no piensan en que hay a veces dificultad para la movilidad. Seguramente en esos viajes que has tenido, pues también has podido, diríamos, comparar qué tanto hemos avanzado, qué nos falta. Habrá países que tienen más desarrollo en eso. Pero ahorita que nos vamos a ir a un corte y cuando volvamos nos vas a platicar
cuáles son las mayores dificultades que has enfrentado, que enfrentaste incluso cuando hiciste la licenciatura, porque seguramente pues había que subir pisos y había a veces escalones muy altos, pero bueno. Los camiones. Nos vamos a un Ese corte, es un tema. muy interesante toda tu historia. Hacemos un corte y ahorita regresamos con cuáles son esas dificultades y los retos que todavía tienes enfrente. Gracias. En un momento regresamos. Mujeres en Diálogos por la Igualdad con la doctora Tere Guerra y Mariel G. Or just relaxing after a long day, Los Noticieristas will be there to bring you the most relevant information about our city, our state, Mexico, and the world. Go to losnoticieristas.com, press the new translation button, and find out everything, now in English. Los Noticieristas, watching live. De los hombres que se unen al progreso. Mi tierra es un congreso de hospitalidad. Mi tierra abre los brazos siempre con bonanza Y nos regala la esperanza de un porvenir que brillará. Sinaloa, con gente que mira el futuro. Las mares, campo, es mi orgullo. Sinaloa, Le da su fruto a todo el mundo. Sinaloa, quiere contigo convivir. ¡Súbete, Sinaloa! Algo que nos enseñó mi papá a nosotros cuando recién empezamos a trabajar fue que el negocio está en comprar, no en vender. Ustedes tienen que aprender a comprar, porque comprando bien puedes vender a buen precio y el mercado te lo va a aceptar. Si empiezas comprando mal, vas a tener más dificultades para prosperar. Entonces, la joyería es un comercio como cualquier otro. Escucha a Mario Ramos en Alto Vibraje, el podcast, este 18 de junio en todas las plataformas digitales de Vibra Radio y Los Noticieristas. En Vibra Radio, esta noche, Cena Pancho. Un servidor en esta noche Cena Pancho va a entrevistar a diferentes personajes dentro de los géneros periodísticos, tú lo sabes, el que más me apasiona a mí es el de la entrevista. Así es. Escucha a Francisco Arismendi, analista de Los Noticieristas, todos los jueves a partir de las 7:30 de la noche. En Esta Noche Cena Pancho se estará transmitiendo en vivo por radio y TV digital en plataformas de YouTube y Facebook de Los Noticieristas. Vibra Radio. Because Mazatlan is a haven where there's no you and us, where locals and foreigners are one and the same. Los Noticieristas is now a space for you to get information about what's happening in our area, now in your own language. Whether you're having your morning coffee, while your activities are going on, or just relaxing after a long day, Los Noticieristas will be there to bring you the most relevant information about our city, our state, Mexico, and the world. Go to losnoticieristas.com, press the new translation button, and find out everything, now in English. Los Noticieristas, watching live. ¡Súbete, Sinaloa! Diálogos por la Igualdad con la doctora Tere Guerra y Mariel G. Estamos de regreso en Mujeres en Diálogos por la Igualdad, recordándoles que esta es nuestra 6ª edición, pues compartiendo micrófonos con la doctora Tere Guerra y con nuestra gran invitada,
Martita Santos Arroyo, que pues antes de irnos a este pequeño corte hablabas un poco de esa trayectoria, de eso, te decía que pues muy vaga Martita, para encontrarla por acá, pero también compartías esta parte en la que has tenido oportunidad de muchísimas cosas que creo yo que no tendría que ser excepcional, es decir, tendría que ser accesible para muchísimas más otras personas, ¿no? Que es parte también de los sueños que decías que te gustaría que se cumpliera. Antes de irnos, hablaba la doctora justo de cómo han sido estos retos, y más allá de pensar en que es algo cliché, yo creo que sí es importante que compartas todavía estas dificultades que se han presentado a lo largo de tu vida, decíamos tal vez desde el entorno escolar, del propio transporte público, como todo un reto que a veces pudiéramos decir, pues qué tan complicado puede ser tomar un camión y bajarte, llegar a punto A y bajarte en punto B, cuando pues puede ser todo un tema. ¿Cómo ha sido este andar, de manera muy literal, en todos estos? ¿Qué es lo que le falta a las ciudades para poder ser pues realmente incluyentes? Pues que, mira, en el tema de movilidad, para el caso de la talla pequeña, es muy complicado por el tema de altura. Nuestra complicación principal es el tema de altura, pero también es de alcance, de fondo, de altura y de fondo. Sí, o sea, no alcanzamos pasamanos adecuados a su estatura, ¿va? Así es, y de fondo, por ejemplo, si tú estás en una central camionera y quieres enjuagarte las manos, una es la altura porque no alcanzamos a llegar al lavabo, dos es el fondo porque no alcanzamos a llegar a la llave. Los brazos generalmente de las tallas pequeñas, sobre todo en la condroplasia, son muy pequeños, pero muy pequeños. Y aunque bajaras el lavabo a la altura de un usuario de silla de ruedas, el brazo es una tercera parte de un brazo estándar. Entonces tenemos muchas complicaciones para la movilidad, pero también para usar todo lo que esté alrededor de esa movilidad que necesitamos. Yo tuve que venirme a vivir a Culiacán porque no podía usarlo el transporte de Costa Rica. Yo soy de Costa Rica, de la Sindicatura de Costa Rica, Culiacán. Todo el mundo a las 6 de la mañana era un hervir y todos se peleaban por entrar. Para mí era muy difícil competir con aquella cantidad de personas que deseaban entrar para llegar a la universidad. Entonces yo ya tenía una hermana viviendo aquí, yo me vine a vivir aquí. En segundo lugar me pasaba lo mismo, pero ahora en Culiacán, para tomar el San Miguel, el Lomita, Tierra Blanca, que iba todas las rutas de CU, que iban a Ciudad Universitaria. Entonces, yo me tenía que salir a las 5 de la mañana de casa con mi hermana, porque era el horario donde había 3, 4 personas con su lonchera esperando el primer camión que saliera de Fobiste Umaya, porque yo ahí vivía en Fobiste Umaya, para llegar al centro, y del centro tomar un segundo camión para llegar a la universidad. Entonces yo llegaba a la universidad 1:30 más temprano, y no porque quisiera estar tan temprano, sino porque era la única ruta en horario que para mí me garantizaba poder llegar a tiempo a mis clases y que yo no tuviera complicaciones, que me pudieran golpear con la mochila, que me pudieran tumbar con el cuerpo, o que alguien dijera adelante, porque no lo había. Entonces yo llegaba de 1 hora a 1:30 más temprano. E igual llegaba muchísimo más tarde de regreso a casa, porque esperaba a que toda esa que las horas pico bajaran y poder ahora sí subir y bajar con tranquilidad. La otra era, yo no llevaba libretas a la escuela. Por allí tuve un maestro que me llamaba la atención porque nos revisaba los apuntes en la Facultad de Derecho. Para mí era imposible llevar libretas porque mis manos son las que me ayudaban a asirme de las asideras, vaya la redundancia, para poder brincar al primer escalón. Entonces yo no llevaba libretas, yo todo lo escuchaba. Pero tenías muy buena memoria. Pues, y si no la tuve, pues se desarrolló ante la necesidad de que no podías tú llevar unas libretas porque necesitabas tus manos libres. Y entonces al llegar a casa yo vaciaba todo lo que había escuchado de mis maestros, ¿no? Solamente llevaba una libreta cuando este profesor nos revisaba los apuntes. De ahí en fuera yo no llevaba libretas. Incluso me regañaban porque en los boletitos de camión escribía. Y entonces ahí me enseñé a hacer
mis resúmenes, porque en un boletito yo escribía y también me llamaban la atención, ¿no? Ahora nosotros pudiéramos llamarle ajustes razonables, porque es la Todavía no se usaba que en el celular se tomaban tantas notas. No había ni celular, pues yo entré en el 88, todavía no existían los celulares, sí, todavía no había celulares. Entonces... Pero ahora eres una experta para usar los celulares, sí, las redes rápido. sociales. Soy súper rápida por necesidad también, para que la gente vea lo que estamos nosotros haciendo, ¿no? Entonces, como persona pequeña, todas las complicaciones de altura y de fondo, el subir y bajar escaleras también para mí fue muy complicado. Nunca... tuve la idea de que bajaran el primer año, porque siempre el primero, segundo eran en el segundo piso. Siempre subí, siempre bajé, no tenía tantas complicaciones motrices, pero de haberlas tenido, creo que hubiéramos hablado con la dirección para que pudiera bajar el grado a la planta baja, ¿no? Y en la primaria, yo por ahí tengo en mi libro de narraciones de mi pueblo, lo platico cuando me invitan a dar pláticas a la escuela, a la Facultad de Arquitectura. Y allí hablamos de las complicaciones que son para nosotros, por ejemplo, con la talla baja, el enfrentarnos a un mundo de gigantes, el que se nos asigne un rol de aseo cuando no podemos el balde con agua. Entonces, ¿cómo tenemos que dar 4 o 5 vueltas más que una persona de estatura promedio que puede dar una sola vuelta? Que nos toca limpiar los cristales que están hasta arriba y que no los alcanzamos ni subiéndonos a las sillas, que tenemos que ir al sanitario y los sanitarios nos quedan altos. Y yo les comento cómo lloraba cuando la primera vez me enfrento a ir al baño a mi primaria y no alcanzo los sanitarios. Y entonces están todos llenos de excremento y como están llenos de orines. Y entonces, ¿cómo es que yo suelto el llanto? Porque en el pupitre brincaba y me reía, pero al ir al baño, ¿cómo brincaba? No había de dónde sujetarme. Y si yo brincaba, no había la seguridad que no me iba a resbalar. Claro. Y yo te iba a preguntar yo eso, o sea, en ese mundo de gigantes, como dices tú, como lo describes, y como muchas veces desde la infancia los ves, o sea, aparte te platican muchas historias de eso, o sea, hay muchos cuentos de que te hablan de los gigantes, pero bueno, tú siempre viviste en ese mundo de gigantes. ¿Cuáles fueron y en qué etapa tus principales miedos? Porque hoy veo que tú ya venciste tus miedos. Ya. Los tuviste seguramente, pero ya los venciste. Y creo que eso es lo importante, ¿no? Porque muchas de las mujeres y las personas que nos están escuchando, a veces decimos, bueno, vemos a una persona y decimos qué valiente, cómo se animó. Hay que decir que todas las personas enfrentamos miedos y que realmente la temática en la vida es cómo logras superar tus miedos. Primero, cuéntanos cuándo fue ese momento de mayores miedos y también cómo los venciste. Pues los mayores miedos fueron en mi infancia. Fueron en la infancia porque tienes que salir, desde que tú sales del confort de tu hogar, te vas encontrando con cosas que no conocías y te vas encontrando con personas que no te conocen y que tienen prejuicios. Y en cada etapa de mi vida, yo tuve grandes desprendimientos. Desde que llegué y pisé una primaria, fue un primer terror que tuve que vencer, sí o sí tenía que vencerlo, y tenía yo que sacar una escuela porque mamá siempre fue muy clara, la única manera en que tú vas a poder salir adelante es a través de la educación. Y entonces yo tenía muy claro que debía de estudiar. Y el enfrentarme con una escuela llena de chiquillos que no me conocían fue muy duro. Duré 6 años encerrada en el salón porque yo no salía a educación física ni salía al recreo, porque era muy duro para mí tener las miradas y los señalamientos constantemente. Y durante todo un año los niños me empezaron a conocer y me empezaban a respetar por las calificaciones, por las participaciones, pero llegaba una nueva camada de primer año y ese primer año me volvía a dejar. Otra vez. Y pasaba lo mismo, a través del esfuerzo era volver a conquistar el respeto de esos niños, pero venía otra camada y así fueron 6 años. Cuando yo salgo de la primaria, yo salgo muy lastimada, muy lastimada. Entonces yo llego a la secundaria y me quiero encerrar y no me lo permitieron. Yo tuve una maestra que llegó y me dijo, lo siento, te vas a salir y vas a hacer las actividades de educación física. Y
ve cómo le vas a hacer, porque yo a ti no te tengo lástima, yo a ti te veo igual que todos los demás porque eres igual. Y me llevaron a arrastre, yo llorando, a hacer la actividad en voleibol, lo recuerdo, ¿no? Entonces yo renegaba con ella y le decía, es que no te quiero y vete, y eres mala, y eres insensible, y eres una mujer de piedra, etcétera, etcétera. Pero cuando me enfrenté a la actividad que yo tenía tanto miedo a hacer y que logré sacarla adelante, entonces se desprendió otra capa. Ese fue otro terror que se desprendió, y yo les digo que cuando logré cruzar la bola a la red de voleibol, se fueron unos fantasmas que yo por muchos años estuve cargando de manera voluntaria. Pero, y después llego a la preparatoria. En la preparatoria, pues no tuve esas complicaciones. Pero ¿qué pasa en la preparatoria? Vengo muy triste porque todas mis amigas de la secundaria ya traían novio y yo no. ¿Eso te costó problema? Sí, mucho. Sí, pero sí tuviste pareja. Tampoco. ¿No? No, y ahora ya esos no. son los sueños por cumplir. No, pues es que ahora digo que ya no. ¿Por qué no? ¿Cómo que no? A ver, nunca vamos. Bueno, me van a descubrir. ¡Ah! Sí, no, bueno. Capaz que hay un galán ahí. ¿Verdad? Capaz este 2024 y salgo. Sí, ya en la preparatoria pues yo ya no tuve complicaciones, simplemente pues yo veía a mi alrededor que todas, ya en la secundaria, pues a mí sí me gustaban desde la primaria, me gustaba algún chiquillo, pero no me hacía caso. Siempre había el que no me acercara a ellos porque inmediatamente brincaban o se hacían a un lado porque se llenaban de vergüenza, ¿no? Si esta niña estaba a un ladito de ellos. Lo mismo pasó en las secundarias. Yo veía que les daba vergüenza si yo estaba a un lado de ellos. Lo mismo pasó cuando yo me vine a la universidad. Si yo llegaba y me sentaba en un asiento en el camión y había un varón, ese varón se levantaba como resorte. Porque no, él sentía, era mi percepción, que lo pudieran relacionar sentimentalmente conmigo y rebotaba. Y entonces, te veían como galana, entonces. Entonces, ¿qué pasó? Que entonces yo empecé a poner una barrera entre los hombres y yo, porque cuando yo llegué a la universidad sí tenía quien me hacía ojitos, pero yo ya tenía una barrera. Desde el mismo miedo, ¿sí? pues al final. Así es, entonces yo ya tenía esa barrera. Y dejaste ir los ojitos. Dejé ir esos ojitos. Pero a lo mejor por ahí, todavía andan por ahí. Este es un llamado, si por ahí fue un compañero que estuvo con Martita y le decía ojitos, que dice que los eche para allá. O si sale uno nuevo. Ah, no, claro, también. Claro. Sí. Oye, Martita, y a mí me gustaría un poco también pensar como hacia la audiencia y hacia ti misma, si tú pudieras decirle, como si te vieras desde afuera, a esa Marta niña que tenía tantos miedos y que el mundo se le hacía tan peligroso y complejo. Ahorita a tus 56 años, escritora, abogada, activista, profesionista, 30 años en el servicio público, viajera por todo el mundo, además con un carisma que te ha permitido construir, pues pienso yo, comunidad, en cuanto a muchísima gente que te ubica y te quiere. ¿Qué le dirías tú a esa Marta niña a la vuelta de los años? A esa Marta niña hace 20 años, más de 20 años atrás, yo la volví a encontrar. La volví a encontrar frente al espejo, llena de lágrimas, y le pedí perdón. Le pedí perdón por todos los años que renegué de ella, le pedí perdón por todos los años que la mantuve escondida, y le dije que esa es una niña a la que yo amo con todo mi corazón. Y a partir de allí, todos los míos se fueron. A partir de entonces, soy esa Marta plena. Porque anteriormente, aunque yo estuviera de un lado a otro hablando, haciendo, deshaciendo, había una Marta que venía cargando con cosas. Y en el camino se iba desprendiendo, pero algo faltaba y era precisamente el que Marta no aceptaba que no iba a crecer, y ya tenía 20 años y estaba en la universidad y yo seguía llorando. Y ese fue mi último momento, cuando dije ya basta, 1 centímetro más, 1 centímetro menos no me hace ser ni más ni mejor estudiante. 1 centímetro más, 1 centímetro menos no me hace ser mejor mujer. 1 centímetro más, 1 centímetro menos no me hace ser mejor ni peor líder, porque todas las cualidades las tengo. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Que esa Marta se reconcilie con esa niña y que le diga que deje de llorar, que efectivamente no va a crecer y que se acepte tal y como es, con esos centímetros que le dio Dios. Y esto
esa fuerza, porque finalmente eso refleja toda tu fortaleza. ¿Eso te lo inculcó tu mamá? ¿Lo traías? O sea, realmente es, si para muchas personas es luego difícil construirnos, y más, tú misma nos has contado, enfrentabas varias adversidades. Eras mujer, de talla pequeña, de extrema pobreza. Entonces, mucha fuerza en ti. ¿Esa fue tu madre quien te la inculcó o tú traías ya esas herramientas emocionales? ¿Cómo ves eso? Y ya estamos casi al último, así que tenemos que ir rapidito. Pues yo le doy las gracias a mamá y siempre se las voy a dar, porque siento que de no haber tenido esa madre no habría estado Marta ahorita con ustedes aquí, ni la que me muestro. Gracias a mamá, es una mujer muy sonriente, una mujer muy trabajadora, una mujer ¿Todavía vive tu muy madre? Altruista. Sí, mamá todavía vive ya. Muy orgullosa de lo que has logrado. Siempre me presume mucho. Sí. Y luego Le mandamos saludos aquí a la mamá. ¿Cómo se llama tu madre? Raquel Arroyo. Ella también viene de una comunidad muy pobre, ella es del estado de Michoacán. Se vino a trabajar en la servidumbre a Costa Rica cuando abrieron el ingenio Rosales. Y yo en algunas ocasiones he comentado cómo ella desde temprano hacía un montón de burritos y agua. Y nosotros tenemos cerquitas la vía del tren y bajaba toda la gente que venía del sur a trabajar a los campos agrícolas. Y como ella iba y les llevaba de comer. Y como los fines de semana tenía un negocio de ropa usada, y cuando venían todas las personas del campo y venían con sus pequeños, con sus pies ajados por el frío, por la tierra del campo, como ella se los ponía con vaselina y les ponía calcetitas, y de la ropa que tenía en la tienda les decía este abriguito o este suéter o este pantaloncito calientito o este gorrito. O las personas indigentes en el pueblo, cómo las tomaba, las bañaba, las llevaba a la peluquería, las ponía a comer. Siempre fue una mujer llena de capacidad para dar y de capacidad para amar, y siempre impulsando a la gente que las cosas se podían hacer. Y entonces yo no fui la excepción, conmigo siempre fue las cosas se pueden hacer, las vas a hacer, y además me dio el ejemplo de servir. Bueno, sin duda, entonces hemos hoy constatado lo que ya veíamos en ti, Martita, esa fuerza, esa fortaleza, ese optimismo, porque además, pues luego nos debes los otros capítulos, ¿no? Pero pues finalmente estamos llegando al final y decir, creo que nuestra audiencia puede constatar que pues lo que no creciste, como dices tú, los centímetros, lo has crecido en muchos aspectos. Como ahorita también lo comentaba Mariel, pues has cumplido muchos sueños, incluso el viajar, el moverte, el ser ejemplo, el inspirar a otras personas, el ser líder. Pues ha sido pues un placer. Gracias. Tenerte aquí, Martita Santos Arroyo. Y pues llegamos al final de este segmento de Mujeres en Diálogo por la Igualdad, nuestra 6ª emisión. Muchísimas gracias, Mariel G., por estar aquí compartiendo micrófonos. Y muchísimas gracias, Martita, por honrarnos esta noche con tu presencia y con tu conversación. Gracias, nos despedimos y hasta la próxima. Gracias. Gracias por acompañarnos. Recuerda que el cambio comienza con nosotras. Te esperamos en la próxima emisión de Mujeres en Diálogos por la Igualdad. Súmate a la conversación y juntas construyamos un futuro más justo y equitativo.